¿Se pueden encontrar ediciones especiales en Japón a buen precio aún estando en el 2024? Pues en este video vamos a ver. En mi mira está hacerme con alguna portátil, pero cualquier edición especial me viene bien. Vamos a ver qué suerte tenemos en este video. Así que acompáñenme a ver qué es lo que encontré. Y de un país que así nomás, pues no tiene ediciones especiales. Así es, traviesos, como vieron, estoy detrás de una edición especial. Y si no es japonesa, mejor. Sí, la que está de fondo es la mujer con rostro. Y he venido a una tienda que se caracterizaba por tener ediciones bastante sabrosas, así que vamos a ver si todavía. En esta tienda, que está en la prefectura de Saitama, pues también hay mucha zona yanka, hay mucha cosa reciclada, de todo. Miren todo esto, miren todo eso, de todas maneras algo se encuentra. Pero lo de los videojuegos está por allá. Por acá ya empieza, así que vamos a ver si tenemos suerte. ¿Qué es esto? De colores pareciera. Parece que es un estuche de algo, no estoy seguro de qué, ni siquiera especifica. Plastic Model, uff. De los años 90, específicamente del 96, pero miren esta belleza. El EVA 00, Raya Yanami. Pero bueno, no hay que distraernos. En esa tienda también tienen ediciones especiales de juegos, miren el Cyberbots. Bien. Yo creo que es la única o de las poquísimas ediciones de PlayStation que viene con un arte diferente. Es de la PlayStation 1. ¿Se puede contar como edición especial? Pues no, porque la PlayStation que tiene dentro pues es la misma que esta. Es decir, no hay diferencia, solamente es la caja. Y no estoy seguro si venía con este juego, el Ishoni, si no me equivoco, algo así, que era como si fuese el Tamagotchi de la PlayStation. Un tiempo se rumoreó aquí en Japón que hasta mascota lo querían hacer ese gatito. Podríamos decir que esta sí es una edición especial, es la dorada, es esta de Gundam. Está incompleta, eso sí. Falta la caja, falta obviamente los controles que también son dorados. Está no en tan buen estado, no sé si lo pueden ver ahí un poquito más a detalle. Está 20.000 yenes, unos $150, no está mal. Pero me gustaría algo que esté relativamente completo. Obviamente que más sencillo se me puede hacer alguna edición de PSP o algo así, porque no se necesita mandos extras ni nada. Una edición especial de una consola como la PlayStation 2 pues tiene que estar los mandos y muchas veces no están juntos. De igual manera esta Nintendo 64 me llama la atención. Han sufrido bastante y eso que las tiene protegidas, pero ¿han visto la diferencia de esta tienda? Que tiene por lo menos algunas cositas interesantes. El mando lo podrías comprar por separado. Bueno, ni tan mal. ¿Cuánto es el mando? $2.000, $2.500. Bueno, podría ser. No sé si cuenta como una edición, aunque las Clear, estas de Nintendo 64, pues todavía las puedo encontrar en caja. Todavía creo que a este precio es factible en caja aún. Y por acá un poquito de PlayStation 2. Y bueno, pues tenía que venir a la vitrina, ¿no? La vitrina principal frente a la caja, que es donde en teoría están las cosas más sabrosas. Y no veo ninguna edición especial como para este reto como tal. O se me está pasando. No creo. El Lavander Purple es una edición de PSP muy bonita, sí, pero edición especial no. Esta edición transparente, blanca de la Game Boy Color, no es que sea especial. Y pues no, en esta tienda hay cosas muy fuera de lo común, pero algo como edición especial como tal, no. Tendremos que ir un poquito más a ciudad, porque más alejado es una tómbola. Estamos en una tienda nueva y por un momento sentí ilusión, porque mira, esta edición, pero no, solamente es la cubierta. La carcasa es chinita. Es chinita, que parece que la han reparado y ya. Pero aún así, siendo una carcasa falsa, ¿no? De AliExpress o qué sé yo, 20.000 yenes, solamente por estar arregladita. Me emocioné por un instante. Dije, ¿qué es esto? Pero no, seguimos. Y después de pasar desiertos, edificios, montañas y todo lo demás, por fin se me da encontrar una edición que no es lo que estaba buscando, pero miren, está la mar de interesante porque encima... Señora, por favor. Encima no es japonés. Saben que los Game Boy han sido globales y esta vez nos hemos encontrado, en este episodio nos pinta una de Oceanía encima.
la edición de Australia. Bueno, Australia, Nueva Zelanda, si no me equivoco, lo conocen como Australia, pero si no me equivoco también salió por allá por Nueva Zelanda. Sé poco de esta edición, vamos a averiguar un poquito más. Solamente sé que dice Aussie, Aussie, Aussie. Y si no me equivoco es un cántico clásico de los muchachos de los traviesos de Australia, de Nueva Zelanda, para animar a sus equipos. Así que está muy interesante, la verdad. Ha aparecido en una búsqueda de lo retro todo esto. Ya me dirán ustedes en comentarios en dónde. Ya saben que la búsqueda de lo retro más es formato blog, hablando de todo lo que encuentro en las tiendas. El precio es 12.000 yenes. Estamos hablando de menos de $100. Por ahí están viendo el precio exacto. Cada vez es más alejado el precio porque la moneda japonesa se está devaluando, pero eso es otro tema. Y bueno, 3 meses de garantía. No sé si pueden ver por aquí que hay un 3 ahí en el medio de la pantalla. Bueno, son Sankagetsu, que vendría a ser 3 meses de garantía. Así que, bueno, con seguridad. Está un poquito lejos, pero tiene alguno que otro kisu, pero no está mal. Vamos a pedirlo. Y aquí lo tenemos ya. Vi la tapa, pero como había mencionado, ya es complicado encontrar la tapa original, al menos en varios artículos que he encontrado. Y ya veo cómo me las ingenio. Si tienen algo que recomendarme, pues en este video sobre todo voy a leerlos mucho. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a prenderla. Tiene 3 meses de garantía, así que nada nos puede decir de que esté funcionando correctamente. Travieso, ya estoy en casa. Vamos a ver qué tal. Aquí tenemos la edición. Vamos a ver. Acá lo van a ver con más detalle, pero por si acaso han pasado un par de semanitas, unas cuantas semanitas. Está avanzando con otros videos. Y lo malo es de que tiene como si fuese una goma. Lo pueden ver, es como una goma que tiene acá junto con arañón. Miren ahí, esto de acá. Después ya lo voy a limpiar bien. De todas maneras va a quedar un poquito arañado, yo creo. Pero más que nada es una goma que está acá. Como estas super hiper glue. Esas gomas súper fuertes. Porque tiene un borde. Pero bueno, vamos a ver. Ya le puse una pila previamente. Lo malo es esto. Obviamente no es el original, ¿no? Pero bueno, ahí tiene sus pilas recargables. Y miren esta maravilla. Ahora, esta consola está complicada de ver. Me llamó la atención no encontrar más información sobre esta consola. Visitando páginas como Console Variations, veo que el nombre es Nintendo Game Boy Color Aussie Console. Directamente de Australia, venía con una publicidad, el manual de la Game Boy y un papel extra que no estoy seguro de qué será. En la portada de la caja sale su pelonchito pintado de verde y amarillo. Y obviamente el nombre hace alusión al típico cántico que hacen en Australia, que creo que no se pronuncia igual, pero es Aussie, Aussie, Oi, Oi, Oi. Intenté ver precios, no encontré mucho, pero encontré en eBay uno en un estado no tan bueno, pero a $675 con todo y caja. Aunque se ve poco por internet, no necesariamente tiene que ser algo súper buscado, ya que muchas consolas, ediciones especiales, nunca salieron del país, pero tal vez, si vamos a Australia y solo tal vez, podamos encontrar más unidades de una manera más sencilla. Pero déjenme en los comentarios si les ha gustado o no. Así que, ojo, cuando la vi por primera vez dije, de repente es algo curioso. Pero conforme fui indagando, la verdad que pocas unidades han salido de Australia en este caso. Y... ok, bien, ahora vamos con el juego. Muchachos, solo invitarles para que se conviertan en miembros. Ya hemos estado mandando todas las cosas. Cajita sorpresa de Digimon, artículos exclusivos. Unas chorreadas, ay Dios santo. Lo que vamos a sortear es figura de Bulma para todos, figura de Asuka, Plasmo de Lugia y Pikachu juntos para todos. Y para los de 16 bits, el Pokémon Scale War. Toma, premio. Vamos a hacer la primera subasta. Y va a empezar de $1. Es decir, con todo y envío. Si la subasta esta termina en $2, $2 te lo envío. Vendido al joven de morado. ¿Cuándo es el próximo sorteo? Hoy día. Domingo en la noche, así que ya saben, no hay excusa. Hasta juegos de Pokémon hemos sorteado, ya los hemos mandado y yo creo que esta edición podría ser, no sé si para diciembre, pero hay otros Game Boy Color ahí esperando, así que ya saben. Sacamos esta edición roja, ay, con su mapa, por supuesto que sí. Lo colocamos y... ¿será que prende la primera? Ahí está. Uy, el sonido, a ver, vamos a ver. Creo que sí tiene su buen sonido. Vamos a ver acá.
Sí. Ojo. Sí, está bien, está bien. De todas maneras, en la pantalla no se ve tan mal cuando está con el juego dentro, pero hay una línea en la pantalla, no sé si lo logran ver. Eso también, es decir, esta pantalla sí o sí la tengo que cambiar, definitivamente. Y bueno, está funcional entonces. Bien. Encontrar lo de las pilas y que sea original va a estar un poquito complicado. De todas maneras, en páginas de internet venden no oficiales y el mismo color y todo, no es la idea, pero a la final no quedaría otra. De todas maneras, intentaría buscar la original en tiendas de Japón, que tengo ahí unas cuantas ocultas. Muchas gracias por ver el video, traviesos. Déjenme en los comentarios qué edición especial les gustaría que encuentre en esta serie. Por más difícil que sea, vamos a ver si lo podemos conseguir. Yo soy Gemu, muchísimas gracias por ver los videos, lo aprecio de corazón y nos vemos a la siguiente. Por si acaso, lo que está en mi cara es un video recomendado, así que si te ha gustado seguro el que te está recomendando YouTube también te gustará. Un abrazo muchachos, se me cuidan, adiós.